también como del aborto, ¿no? El aborto, el derecho a la vida, y aquí, pues todo lo contrario, el derecho a la muerte asistida, la eutanasia. Apenas oíamos el caso de una persona de edad avanzada que pues estaba saludable, pero ya las fuerzas pues no le daban lo suficiente para tener una vida. Entonces, ¿hasta dónde entra nuestro derecho a decir, pues, esquina bajan, ¿no? Pedirlo, y además por las cuestiones, las connotaciones legales, éticas, todo esto que engloba este tema de verdad tan polémico como apasionante. ¿Cómo estás, querido doctor? Muchísimas gracias, como siempre, por esta participación. De la casa para poder presentarles un panorama diferente al de todas las semanas y para hablar de un tema que, como tú lo mencionas, es un tema que está imbrincando cuestiones médicas, cuestiones de bioética, cuestiones religiosas que están muy relacionadas con este aspecto del final de la vida y hasta dónde llega el derecho de los pacientes y hasta dónde llega la obligación de los médicos o quienes damos atención médica para ayudarle a los pacientes a que hagan lo que ellos quieren. Se ha demostrado en el paso de la historia de la medicina que hacer lo que los pacientes te piden que hagas no es siempre lo mejor para ellos. A veces tenemos que hacerles entender que lo que ellos quieren no es lo mejor. Incluso hay por ahí un artículo publicado que reporta un metaanálisis de muchas publicaciones en el cual se demuestra que los pacientes más contentos con los tratamientos que les están dando o los pacientes más satisfechos porque el médico o el hospital o quien los está atendiendo hace lo que ellos quieren, se enferman más y se mueren más pronto. Entonces, no siempre lo que los pacientes quieren es lo mejor. Sin embargo, en esta parte del final de la vida, de la muerte, es muy importante que entendamos, incluso por eso hasta se ha dividido y ha sido materia de historia de la medicina reciente, qué es lo que se debe hacer cuando una persona ya no tiene posibilidades de curarse, ya el tratamiento es paliativo, el paciente ya está en una enfermedad terminal, y qué es lo que debemos hacer con base en proporcionar la información al paciente, que el paciente sepa que se está muriendo, porque eso es un derecho de los pacientes, porque hay muchos lugares, incluso México. Yo me acuerdo cuando yo practiqué medicina en México, era muy frecuente que me dijeran, no le diga a mi mamá, no le diga a mi papá que se está muriendo, porque le va a dar un impacto muy fuerte y no va a saber qué hacer, y eso es una falta de ética. Los pacientes tienen derecho a saber que están enfermos, que se están muriendo, y no es apropiado que la familia nos impida que nosotros le demos la información al paciente. Eso es un punto muy importante, pero culturalmente lo ven hasta como un acto de amor, lo cual no es un acto de amor, es un acto de poca ética por parte del médico que lo hace, y es un acto de violencia de la familia hacia el paciente porque le están ocultando información fundamental a la cual tienen derecho. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de tres conceptos que son muy importantes. El primero es la eutanasia, el segundo es la ortotanasia y el tercero es la muerte asistida. ¿Qué diferencia hay entre estas tres, entre la eutanasia, la ortotanasia y la muerte asistida? Ya lo vamos a ver. La palabra eutanasia, que es de donde se origina toda esta disciplina de estudio respecto a la muerte, viene de una palabra griega, de dos palabras griegas. La primera es eu, que incluso se utilizaba en México durante mucho tiempo como para decir mande o que, cuando no escuchabas que alguien te decía, le decías eu, y eu significa en griego bien, bueno, apropiado, correcto. Y la segunda parte es thanatos, que significa muerte. Entonces, eutanasia es la muerte buena, es la muerte apropiada, es la muerte correcta. Todos los esfuerzos que se hagan para que la persona muera de manera apropiada, sin ninguna complicación, sin ningún problema, se conoce como eutanasia. Esto es un gran rubro que encierra, como les decía, conceptos como la ortotanasia o la muerte asistida. La eutanasia es una intervención voluntaria, es decir, es algo que se solicita de manera voluntaria, el paciente lo pide, y entonces el objetivo de esto tiene varios objetivos, y esta intervención voluntaria se hace para disminuir el sufrimiento en una persona que tiene una enfermedad o una condición, como se dice aquí en Estados Unidos, de salud que es terminal, que ya no tiene curación. El paciente solicita la eutanasia, el paciente pide la eutanasia.
La segunda característica es que interviene un médico, un profesional de la salud está involucrado en la eutanasia. El tercero es el objetivo, y el objetivo es reducir el dolor o el sufrimiento, porque no siempre es dolor, el sufrimiento puede ser, porque incluso, ahorita lo vamos a platicar, hay pacientes que tienen una depresión severa y solicitan la eutanasia porque su vida es muy dolorosa, y aunque es un dolor que no vemos porque no tiene una herida o no tiene un cáncer o no tiene cualquier otro problema físico, pero tiene un problema mental que le causa dolor cotidiano, y el paciente puede solicitar la eutanasia. Es muy raro que lo hagan, pero hay pacientes deprimidos que lo pueden solicitar. El problema está en que los pacientes deprimidos tienen una posición en la cual sus decisiones y sus pensamientos no son considerados como apropiados o estables, y por eso es que se restringe esto mucho. Pero hay pacientes que incluso se les da terapia electroconvulsiva, que es lo que se conoce como electroshocks para el tratamiento de depresión, que ya lo platicamos cuando hablamos de depresión, y aún después del tratamiento de terapia electroconvulsiva siguen pensando que la eutanasia es la mejor solución para ellos. Y el objetivo final de la eutanasia es terminar con la vida. Ese es el objetivo final del tratamiento de un paciente que se somete a la eutanasia. Los tipos de eutanasia, hay diferentes tipos de eutanasia, tenemos 3 diferentes tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia activa, que es la que hay una acción para producir la muerte. Existe es decir, un médico interviene para que el paciente se muera. Existe también lo que se conoce como eutanasia pasiva, que es cuando nosotros dejamos de hacer o dejamos de aplicar un tratamiento, no intervenimos, no hacemos una cirugía, no hacemos algo para que el paciente se muera lo más pronto posible. Esto incluye medicamentos, tratamientos o cirugías. La tercera forma de eutanasia son acciones médicas que desencadenan en la muerte. Esta tercera forma hay quien no la acepta, porque muchas veces la eutanasia es cuando se le está aplicando a un paciente un tratamiento apropiado, pero el paciente se muere aún haciendo lo correcto, pero el paciente no tenía ningún deseo de no ser resucitado. Cuando aquí en el hospital un paciente llega a un hospital, firma una hoja en la cual dice que si presenta un paro cardíaco, un paro respiratorio, no le hagan maniobras de resucitación, que lo dejen que se muera, y ya no quiere intentar esfuerzos adicionales porque existe la idea de que si me resucitan, si me hacen maniobras o me aplican medicamentos, yo voy a estar sometido a una máquina ventiladora o a vida artificial, y yo no quiero ese tipo de vida. Entonces, eso es lo que se conoce como eutanasia indirecta, que los pacientes mueren como consecuencia de tratamientos bien aplicados, pero el resultado final es que el paciente se complica y muere. El segundo término, la ortotanasia, es un término que ha estado cobrando mucha boga, por decirlo de alguna manera, y mucha gente se refiere a la ortotanasia. Orto es enderezar, poner recto algo, por eso es ortopedia. La ortopedia son las acciones que llevan a enderezar, teóricamente es enderezar los huesos, por eso es que la especialidad se llama eso. Incluso el símbolo de la ortopedia es un árbol que está así medio chueco, que tiene un palito que tiende a enderezarlo. Entonces la ortotanasia es conocida como la muerte digna o la muerte apropiada. La ortotanasia es diferente a la eutanasia, porque es un acompañamiento del paciente en el proceso de la muerte. Aquí en Estados Unidos existen unas instituciones que se llaman hospice, o la traducción literal sería hospicios, pero los hospice lo que hacen aquí es que cuando un paciente ya se sabe que no se va a curar, que está en una fase terminal, que ya no tiene remedio, en vez de que se le haga una acción para que se muera pronto, como sería el caso de una eutanasia, o suspender todos los tratamientos médicos y no darle nada y no hacerle nada y que el paciente se muera de manera natural, es decir, que se siga la historia natural, sí se le hacen procedimientos o sí se le dan medicamentos al paciente para que tenga confort en el momento de su muerte. Es decir, al paciente se le dan medicamentos para el dolor, se le dan medicamentos para las náuseas, se le dan medicamentos, por ejemplo, si un paciente tiene una oclusión intestinal, o se le puede poner una sonda por la nariz, de esas que bajan a la boca, para que esté sacando el líquido. Es decir, sí se le hacen procedimientos para que el paciente no esté incómodo. Y hay un deseo expreso de estos pacientes de no hacer nada para acelerar o precipitar su muerte. Esto muchas veces tiene razones religiosas. Hay pacientes que están convencidos de que si ellos hacen algo
o si a ellos se les aplica un medicamento, o si ellos dejan de hacerse un procedimiento para acelerar su muerte, están yendo en contra de la voluntad de Dios, y esto va a echar por tierra su posibilidad de llegar al cielo y de ver a Dios. Entonces, son cuestiones de convicciones personales que hacen que un paciente tienda mejor a la ortotanasia. Hay muchos pacientes que reciben ortotanasia o reciben cuidado de hospice en sus casas. Hay muchos pacientes a los cuales va una enfermera, rara vez va un médico, pero habitualmente va una enfermera o un physician assistant, que es una profesión que no existe en México, que es uno como médico asociado al médico, que va a las casas y le da cuidados paliativos al paciente, le proporciona medicamentos para el dolor, le proporciona soluciones intravenosas, en fin, para que el paciente esté tranquilo, se sienta cómodo y se vaya muriendo de manera confortable, pero no realizan acciones para que el paciente se muera, no le inyectan sustancias o no le hacen absolutamente nada para que el paciente se muera más pronto. Esa es la ortotanasia. Es definida como la asistencia o el apoyo que es más aceptado por las religiones en el proceso de muerte en enfermedades terminales, y bueno, la razón es lo que ya les explicaba. La tercera forma de eutanasia que existe es el suicidio asistido. El suicidio asistido es algo intencional por alguien con conocimiento médico-científico. Nuevamente es un acto voluntario. El suicidio asistido, que es lo que vimos en la persona esta que ya estaba cansada de vivir, que creo que viajó de Australia a un país europeo, no me acuerdo de los detalles, pero esto es un suicidio asistido. Esto no fue ni eutanasia ni ortotanasia. Lo que sucedió recientemente fue un suicidio asistido. Esto es un acto intencional por alguien que tiene conocimiento médico. Esta persona va y solicita a alguien que tenga conocimiento médico. Desde luego tiene que buscar un país en donde sea legal, porque en muchos países no es legal, en la mayoría de los países no lo es, y proporcionan la información al paciente o incluso los medios para que esta persona pueda suicidarse. La asistencia al paciente para que se pueda suicidar va desde solamente darles el nombre de medicamentos o la cantidad de dosis que tienen que aplicarse, e incluso pueden llegar y prescribirles, o el último extremo es que llegan a suministrarles el medicamento a los pacientes para que se mueran. Es lo que hacía este doctor Kevorkian, ¿no, doctor? ¿Se acuerda usted de Jack Kevorkian, que era el doctor muerte, sí, le decían, porque precisamente claro, lo que pasa es que el doctor Kevorkian se lo aplicaba, a pacientes en fase terminal. Entonces, esto podría ser considerado como una eutanasia más que un suicidio asistido. Es por eso que es importante que la gente entienda y no se les encimen los conceptos. Un suicidio asistido es una persona que no tiene una enfermedad terminal, que no necesariamente se va a Así es gente que ya está cansada. Es por eso que, por ejemplo, hay quien dice que un paciente que tiene una depresión mayor, que es una persona que ya perdió el gusto por vivir, es más bien un suicidio asistido y no es un proceso de eutanasia. Lo que sucede es que los pacientes que tienen una depresión mayor y les duele vivir, solamente ellos saben qué tanto es un suicidio asistido o es una eutanasia, porque si la vida ya se está volviendo un castigo para ellos, entonces la única solución para ellos es morirse, porque su problema es vivir. Entonces ellos se quieren morir. Entonces por eso hay gente que dice que en los pacientes, por ejemplo, deprimidos, que no es una enfermedad terminal desde el punto de vista orgánico, físico, médico, eso es un suicidio asistido, no es un procedimiento de eutanasia. Y el paciente es quien lleva finalmente a cabo el acto de morir en un suicidio asistido. Es el paciente el que lo lleva. Al paciente se le dan las pastillitas o se les da la inyección y ellos se lo aplican en un medio hospitalario o en su casa se lo pueden dar. Entonces, esas son las tres diferencias entre la eutanasia, la ortotanasia y el suicidio asistido. Y es muy fácil es muy importante que todos ustedes tengan el concepto bien diferenciado para poder saber cuándo es un suicidio, cuándo es una eutanasia y cuándo es una ortotanasia. Y el otro concepto que es importante entender es que esto ha ido evolucionando conforme nos hemos vuelto más tolerantes y menos radicales en conceptos religiosos, porque desde luego la posición de la Iglesia es a favor de la vida. O sea, punto final, se acabó la discusión. Ellos no consideran las circunstancias, las condiciones, y esto se ha ido flexibilizando. Y en la cultura que nosotros tenemos, que es una cultura judeocristiana, incluso en los musulmanes, el suicidio no es una opción.
La gente que se suicida pues prácticamente está condenada al infierno en cualquiera de las 3 religiones mayores del mundo, que son los cristianos, los judíos y los musulmanes. El suicidio o la eutanasia no está considerado como una opción, y es por eso que a nosotros por eso culturalmente a nosotros nos cuesta tanto trabajo, porque somos culturas judeo-cristianas que así fuimos educados, y esas son nuestras convicciones religiosas, que no está bien, no está mal, simplemente esa es nuestra cultura. Y así es, y esa es la idea dominante en el mundo. Pero todo esto ha ido evolucionando, y como los seres humanos somos tan egoístas, a veces solamente tenemos claros los conceptos cuando vemos a alguien a quien nosotros amamos sufrir de esa manera, que sabemos que se está muriendo, y pues la única razón por la que lo queremos seguir viendo sufriendo es si el paciente lo decide. Yo he conocido pacientes que son muy religiosos, que tienen sus convicciones religiosas muy fuertes, y saben que existen las opciones de ponerse una inyección o tomarse una medicina, y deciden no hacerlo, y eso es definitivamente respetable, así como la gente que decide hacerlo, ¿no? Ahora, doctor, aquí en los casos en los que se enfrentan los familiares a la determinación de desconectar a un ser querido que tuvo un accidente, que tuvo una cuestión en la que no puede por sí mismo decidir si continuar viviendo, continuar bajo tratamiento, en los casos de personas en estado vegetativo, que está en las manos de un familiar tomar la determinación o no de cuándo desconectarlo, digamos así, pues la importancia de siempre nosotros comunicar a nuestros seres queridos lo que queríamos hacer o lo que queremos que se decida en caso de que nos enfrentemos a esa situación nosotros mismos, para descargo de las conciencias de los familiares, ¿no? Vea aquí en base a lo que comentan en el chat. O sea, decir, a mí si yo me quedo así, por favor desconéctenme, ¿no? A lo mejor dejar clara la instrucción para que esos familiares puedan tomar en determinado caso una determinación. Hay muchas historias, ¿no?, en torno a eso, cuando se enfrentan precisamente esa terrible disyuntiva familiares de definir que si quieren que ese paciente siga en coma indefinidamente o qué, cuál es ahí éticamente lo que se puede tomar. Yo creo que ahí lo mejor es que siempre estemos comunicándonos, así como si decimos que si queremos ser incinerados o sepultados, ¿no? Por escrito, Jorge, esas cosas se tienen que hacer, ¿no? Todas esas cosas se tienen que hacer por escrito. No es muy caro, digo, es algo que se puede hacer en un documento. La persona lo puede escribir en su computadora, en su casa, o incluso a mano lo puede hacer. Puede ir con un notario público y lo puede dejar como su última voluntad, y esas son decisiones personales, y es muy importante. Fíjate que es algo que en México nos cuesta mucho trabajo por esa cultura paternalista, maternalista, de que queremos estar protegiendo a la gente que nosotros queremos, pero tenemos que entender un concepto que es muy importante. Los actos de conciencia, como tú los mencionabas, si eso a mí me hace daño en mi conciencia, los actos de conciencia son actos de intimidad, son actos privados. Yo no puedo imponer mi buena o mi mala conciencia a cualquier otro individuo. Cada quien tiene su conciencia, cada quien tiene su manera de pensar y su manera de concebir la vida. Y cuando hay momentos de crisis, como el momento de la muerte, porque es un cambio muy violento, esos son los momentos en los que hacen crisis. Cuando hemos estado educados en casas en las cuales la conciencia de la mamá se impone, y entonces ya sabemos todos que si la mamá está triste, entonces todos actuamos de una manera. Ojalá nos educaran que si nuestra mamá está triste es su decisión personal, y si podemos ayudarle en algo lo hacemos, y si no, pues que busque sus soluciones. O sea, pero somos esas familias muégano, en las cuales todos están pegados, y si arrancas un pedacito, no va a faltar que se te quede un pedazo pegado o que te lleves un pedazo del otro. Y esas familias muégano son conceptos muy enfermizos de sociedad que hacen que no se puedan tomar decisiones saludables como esta. Si un individuo decide que no quiere que lo resuciten, que no quiere que lo conecten a una máquina, entonces, ¿por qué vamos a decidir por él? ¿Por qué vamos a decidir no decirle a mi mamá que tiene un tumor en el cerebro, que tiene un cáncer terminal? ¿Por qué lo hacemos? Esa es una falta de respeto.
y eso tenemos que entenderlo como sociedad, y es por eso que nos cuestan tanto trabajo conceptos como el de la eutanasia, la ortotanasia, el suicidio asistido, porque nosotros queremos imponer nuestra conciencia personal, nuestras decisiones personales a lo que tiene que hacer la otra persona, y por eso incluso tenemos frases como lo que Dios manda. Yo quiero saber quién sabe lo que Dios manda, que me hagan el favor de decirme cuándo tuvieron una conversación con Dios y les dijo que era lo que Dios mandaba, ¿no? Entonces, son cuestiones Claro. culturales. Sí, y sí, la cuestión sobre todo, decíamos por la parte del dilema, ¿no? El dilema moral que enfrenta a lo mejor una cabeza de familia en decidir si esa persona puede tener alguna posibilidad de recuperación, ¿no? Y entonces tú tomas la decisión por él. Por eso, como tú dices, la importancia, aquí se llama voluntad anticipada, creo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, de expresar acto por escrito, y entonces ya descargas la conciencia de esa persona, de decir, híjole, y es que qué tal si se recuperaba y yo ya dije que lo desconectaran, ¿no? Y que alguna otra persona de esa misma familia en determinado momento te culpe de haber tomado esa determinación. Como dices, ¿no? Pues a veces es muy difícil dejar ir y cargar con esa determinación en las espaldas. Entonces, lo mejor es tomar uno la propia decisión y dejarlo plenamente por escrito o incluso verbalmente, pero que se conozcan más de uno de los integrantes de esa familia, para que no haya ese tipo de situaciones que a lo mejor pueden dañar posteriormente la propia unidad familiar, ¿no? Decir, es que tú dijiste que desconectaran mamá y a lo mejor otro doctor decía que sí. O sea, siempre esas cosas que vienen en las discusiones del que no sabemos qué puede pasar, y entonces entramos en el terreno de las culpas, ¿no? Que para qué. Pero siendo honestos, Jorge, las familias que son así, ¿se van a pelear por eso o se van a pelear porque la salsa está muy picosa o porque no les gustó las albóndigas de ayer? O sea, esas son familias conflictivas. Entonces yo creo que lo importante, el mensaje es que se haga una decisión, que se plasmen un pedacito de papel y sean temas que se hablen. Lo que pasa es que tenemos muchos temas de los cuales no hablamos en la familia porque somos familias muy superficiales o muy frágiles, y si abordamos un tema de importancia, por ejemplo, incluso hasta decidir por quién vamos a votar, no sé, y existe la opción en que en una familia vayan a votar, uno vota por un partido, el otro por el otro y el otro por el otro, y eso no significa que las personas son X o Y, o sea, existe la posibilidad de ser diferente en esta vida. Entonces, es lo mismo que elegir de que se van a morir cada quien. Exactamente, cada quien, como dicen aquí en Estados Unidos, pick your poison, porque tienes que escoger uno, o sea, la otra opción es no votar, pero tienes que elegir. Entonces, hay que acostumbrarnos. Creo que las familias, los individuos, las personas nos tenemos que acostumbrar a hablar de temas importantes y poderlos manejar con inteligencia. No tenemos que acudir tan rápido a la descalificación, al insulto, o al tomarlo personal, o a tomarlo como ofensa. Eso es muy importante que aprendamos a hacerlo. Eso nos va a hacer más inteligentes y nos va a hacer una sociedad mucho más saludable, ¿no? Pues ahí está, doctor, como siempre, un tema pues tratado así, desmenuzado de esta manera tan profunda y a la vez tan sencilla, que nos deja claro muchas cosas sobre esto. En primera, que pues cada quien tiene derecho sobre sí mismo, ¿no? Hacíamos la analogía al principio con el aborto, ¿no? Y cada quien tiene el derecho legítimo de decidir hasta dónde llegas, ¿no? En todos los aspectos de la vida y también de la muerte. Muy bien. Muchísimas gracias. Mira, ya apareció ahí el buen Pedro. Está caloradón. Está bueno, sí, el solecito. ¿Qué temperatura tienes ahorita? Se ve templado, se ve agradable el clima ahorita, mi doc, por allá. 35, 36 grados. Ah, pues estás también igual con calorcito. Así es. Igual con calorcito agradable, mira. Pues qué bueno. Ahorita me subo a mi bicicleta y me voy a la montaña. Excelente, ahí sí, ya te refrescas para pronto. Pues gracias por este panorama natural ahí, compartirnos lo que estás viviendo ahorita en este momento por allá. Muchísimas gracias, doctor, sobre todo por tu participación y tus comentarios, como siempre, que nos dejan mucho conocimiento, que es lo que de lo que más se trata aquí, de que todos crezcamos juntos y conozcamos muchos de estos temas de los que luego tenemos ideas o conceptos equivocados o mitos o cosas que
no son necesariamente lo que deberían de ser. Gracias, doctor, como siempre te mandamos un abrazo, y también a Pedro, ya les mandan muchos saludos por acá al buen Pedro. Suerte, que estén bien, claro que sí, yo se los doy. Hasta luego. Gracias, mi doc. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, queridos. Muy activo el chat, con muchos comentarios, un tema desde luego siempre polémico.